Buenas tardes, mi nombre es Rafael Arriaga del grupo Sexto A Mecatrónica Vespertino. En el video de hoy voy a explicar cómo funciona el circuito preventivo contra cortocircuito con base en un relevador. Los componentes de este circuito son bastante sencillos. De alimentación ocuparemos una batería de 5 voltios. Ocuparemos dos resistencias de 1 kilo ohmio, dos LEDs, un pulsador y el relevador de 5 voltios, además de clemas para poder sacar nuestro cortocircuito y poder ingresar nuestra alimentación. Muy bien, ahora explicaré el funcionamiento del circuito. Como se puede observar, el voltaje de alimentación entra por la parte superior del circuito a una resistencia de 1 kilo ohm. Esta resistencia va conectada a un LED. Esta también sirve para que el LED no llegue a fundirse en caso de un voltaje alto. De ahí va conectado a un pulsador, que al mismo tiempo está conectado a la bobina del relevador. Esta bobina del otro lado está conectado a los 5 voltios. Posteriormente, del otro lado del pulsador, está conectado al normalmente cerrado del relé, la cual baja a otra resistencia de 1 kilo ohmio que termina en otro LED. Al mismo tiempo entra otro voltaje de 5 voltios por la otra entrada. El funcionamiento del circuito es el siguiente. Un voltaje de 5 voltios entra por la parte superior e inferior del circuito al mismo tiempo. Sin embargo, la única parte de corriente que fluye es la parte inferior, debido a que los 5 voltios van conectados al LED, posteriormente a la resistencia, y de ahí fluyen por la pata normalmente cerrada del relevador, entrando a GND. Los otros 5 voltios no fluyen debido a que no están conectados a ninguna tierra. Sin embargo, una vez que se presiona el pulsador 5 voltios por la parte de la bobina del relevador van a entrar, yendo directamente a GND. Estos 5 voltios excitarán la bobina, haciendo que el normalmente cerrado pase a abierto y el normalmente abierto a cerrado, permitiendo así el flujo de corriente. Como se puede observar, el normalmente abierto tiene GN2 conectado al final, y arriba también está GND2. ¿Esto qué significa? Significa que una vez que se cierre el normalmente abierto, la corriente va a regresar por donde empieza el circuito antes de la bobina y va a entrar en un modo de enclavamiento. Esto quiere decir que la corriente va a pasar de forma continua una y otra vez por la bobina, permitiendo que la pata que está normalmente abierta se quede cerrada y no sea necesario mantener el pulsador presionado para que la corriente continúe fluyendo. Al mismo tiempo, el LED inferior se apagará ya que no habrá conexión con GND y el LED superior sí se encenderá debido a que ahora permite el flujo a GND2 y a GND. El circuito se mantendrá así en estado de enclavamiento hasta que nosotros simulemos un cortocircuito. Esto es lo que pasaría durante en caso de cortocircuito repentino. El circuito lo que haría sería romper el enclavamiento, haciendo que la corriente deje de fluir y así proteger el circuito importante o primario. En este caso, nosotros sacamos un pin de los 5 voltios y uno de GN2. Al momento de conectarlos ambos, rompe el enclavamiento, haciendo que la corriente deje de fluir por la bobina y impidiendo así que fluyan por las patas del relevador, reiniciando completamente el circuito. A continuación, mostraré uno de los videos de explicación o de ejemplificación cómo funcionaría este circuito en la práctica.